Hola, muy buenas tardes a todas y todos los presentes que ya se han conectado a esta ya octava sesión ya de nuestro curso de prospectiva. Recordemos que la semana pasada tuvimos una revisión todo el del método MICMAC, ¿ya? Junto a Alexis Aguilera. Hoy día tenemos el gusto de estar de nuevo con Javier Medina, ¿ya? Con quien hemos preparado algo que es bien atingente a nuestra realidad regional, ¿ya? Y que es una experiencia concreta que vivimos acá en la universidad, ¿ya? De un trabajo conjunto que tuvimos con Javier, ¿ya? Y que refiere al sector de la educación, ¿ya? Que es un sector que podríamos relacionarlo al ámbito de los servicios y que está siempre un en una constante exigencia de cambios, ¿ya? Sobre todo durante los últimos años, ¿ya? Quiero dejar la palabra a Javier para que se presente y luego empecemos a trabajar con este tema que tenemos hoy día, esta aplicación que tenemos hoy día. Bueno, pues muchas gracias, Ariel. Aquí muy contento de estar nuevamente con ustedes y de pronto se puede hacer realidad el sueño de ir a tomar una catedral a Concepción. Entonces estamos trabajando sobre eso, pero bueno, aquí pendientes y espero pues que estén bien atentos a la experiencia que ocupó pues muy buen tiempo de realización y conllevó pues a muchos actores institucionales de convergieran pues en torno a este proceso. Así que vamos a hacer una especie de tándem. Ariel lo lidera y en determinados momentos hacemos una conversación y hacemos comentarios. Así que espero que sea de su interés esta presentación del día de hoy. Y esperando, por favor, que llamen a los otros compañeros a que no se la pierdan. Buenas tardes a todos y a todas y nos vemos a continuación. Muy bien, gracias Javier. Entonces yo ahora voy a pasar a compartirles una publicación, no sé si es que la pueden ver ahí. Sí, se ve. Bien, que refiere a la construcción participativa del Observatorio Prospectivo de la Educación y el Desarrollo Regional del Biobío, algo que nosotros trabajamos en su momento acá en la Universidad del Biobío con el apoyo de Javier Medina y de ILPES y CEPAL, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a desarrollar ahora es comentar esta experiencia, ¿ya? En términos prácticos, ver cómo nosotros logramos aplicarlo acá y los resultados a los que llegamos y algunos aprendizajes clave que recogimos. Esto lo vamos a ir trabajando en conjunto con Javier. Entonces, sin más preámbulo, paso a comentar. Voy a pasar por toda la publicación, pero muy rápido, ¿ya? Voy a pasar por toda esta experiencia, pero de una manera muy rápida, solo reflejando algunos elementos generales, pero también los más importantes, ya de tal suerte que Javier luego nos pueda comentar sobre la importancia metodológica de cada una de estas partes y lo que nosotros desarrollamos en cada una de estas partes. ¿Desde qué lógica partimos o desde qué problema nos situamos? Primero, teníamos el reconocimiento de que la región del Biobío adolecía y adolece todavía
de varios años de rezago económico-productivo, ¿ya? Eso era lo primero. Y que se refleja en indicadores bien concretos, ¿ya? Tasas de crecimiento persistentemente por debajo de las medias regionales, de las medias regionales a nivel país. Segundo, indicadores de pobreza también persistentemente más elevados que el promedio nacional. Lo mismo con los indicadores de indigencia, tasas de desempleo mucho más elevadas que el promedio nacional, y de hecho contando con el récord de algunas comunas del país que estaban dentro de las líderes del desempleo regional, ¿ya? Del desempleo territorial, del desempleo local. Por otra parte, en los índices de desarrollo humano también estábamos bastante mal, ¿ya? Estábamos en 10º a nivel nacional. Y en general teníamos como diagnóstico el agotamiento de un sistema productivo orientado a la producción de recursos naturales de bajo costo, ¿ya? O también de commodities, que son por definición productos que compiten sobre la base de precio, ¿ya? Eso en una industria productiva bastante madura ya, bastante consolidada, y en general con niveles de competitividad bastante acotados, ¿ya? Entonces, la región requiere de elementos movilizadores fuertes que promuevan la innovación por una parte, que lleven a transformación productiva y que a su vez mejoren la competitividad de la región. Dentro de todas las problemáticas, en todo caso, se reconoce en la región la gran fortaleza que tiene en términos de concentrar en un territorio geográfico relativamente acotado una gran capacidad científica y tecnológica, grandes universidades acá, y estamos todas bastante cerca, ¿ya? Y todas universidades complejas y que desarrollan niveles de investigación también bastante desarrollados, bastante elevados. Y por otra parte también la necesidad de ir transformando la educación para mejorar la dotación de capital humano regional, ¿ya? Esas eran las problemáticas que nos conducían. Por lo tanto, el objetivo de fondo era encontrar ciertos elementos que nos permitieran movilizar factores o fuerzas estratégicas que luego nos llevaran al mejoramiento de la educación regional, ¿ya? Con miras a mejorar la productividad, a mejorar la competitividad del territorio. Es en esa circunstancia que logramos el apoyo del Instituto de Prospectiva de Colombia, ¿no? De Javier Medina, que estuvo acá en Concepción durante 2 periodos junto a nosotros, desarrollando todo el proceso prospectivo, en el cual desarrollamos un ejercicio que nos llevó a la conformación del Observatorio Prospectivo de la Educación y el Desarrollo Regional. Proceso en el cual Javier Medina fundamentalmente estuvo en toda la transferencia tecnológica, en toda la transferencia de conocimientos y de metodologías ligadas a lo que íbamos a desarrollar. ¿Cuál fue el método al cual nosotros llegamos, ¿ya? Y el cual nosotros pudimos aplicar? Primero partimos por una etapa que le llamamos definición del sistema, ¿ya? Acá
la idea era llegar a una pregunta orientadora respecto de, o con la cual iba a iluminar todo el análisis de futuros que nosotros desarrolláramos, ¿no? Estaba pensada en un horizonte temporal de largo plazo, ¿no? Y haciendo referencia sobre todo a decisiones estratégicas que se debían tomar dentro del sistema de educación superior, con miras a mejorar la calidad, ¿no? Luego llegamos a una segunda etapa, ya se implementó una segunda etapa que le llamamos constitución del sistema, donde se definieron ejes y todos los subsistemas de análisis. Ya acá se identificaron los factores de cambio, se identificaron aquellos elementos clave que podían ser movilizadores de algunos procesos de mejoramiento de la educación superior. Esto tanto en el plano interno, lo que era nacional, como también aquellos elementos de cambio que podían llegar desde el plano internacional, ¿no? Acá fundamentalmente lo que hacíamos fue identificar las variables o los factores de cambio agrupados por distintos subsistemas, ¿no? Que nos permitieran tener esta primera constitución. Luego pasamos a una fase de identificar tendencias y los principales factores de cambio, ¿no? Acá en cada variable que se identificó se buscó también diagnosticar o definir su comportamiento histórico y a su vez identificar las fuerzas de tendencia que tenía y las posibles rupturas que también podían quebrar esta evolución tendencial. Luego en la fase 4 elaboramos escenarios de futuro. Acá fundamentalmente levantamos hipótesis alternativas de futuro, ¿no? Asociándolo también a una propuesta de desarrollo, ¿ya? y de visión de futuro. Los escenarios alternativos acá se veían bajo el supuesto de que representaban distintas configuraciones de futuros posibles, ¿ya? Y entonces la idea era ir construyendo estos escenarios en una lógica de ir generando transformaciones estructurales dentro del sistema de educación superior. Y finalmente llegamos al diseño de algunas respuestas estratégicas que debían abordarse en el observatorio y que estaban definidos fundamentalmente por los requerimientos que los escenarios iban presentando para los distintos actores sociales de la región, en términos de la necesidad de ir construyendo esta visión de futuro. Como se ve, desarrollamos todo un proceso metodológico prospectivo que dice mucha relación con lo que Javier y lo que Alexis nos han ido mostrando hasta ahora. No sé, Javier, si tienes ahí algunos comentarios hasta lo que hemos mostrado hasta ahora. Pues yo pensaría, Ariel, que después un poco más adelante con las preguntas. Perfecto. ¿Vale? Ok. Sí. Entonces, para ir comentando un poco el proceso metodológico prospectivo que llevamos. Comentábamos que en la definición del sistema lo que buscábamos era tener una pregunta orientadora en un horizonte de tiempo de largo plazo, ¿no? Que nos permitiera visualizar la educación hacia el futuro, la educación regional hacia el futuro. Llegamos, en conjunto con los actores que participaron, a esta pregunta que está acá señalada: dice, ¿qué paradigma educacional, social, cultural y qué sistema de educación se requiere para impulsar el desarrollo regional, sostenible, sustentable y equitativo
en pos de una sociedad inclusiva. Esa fue la pregunta. No sé si les merece algún comentario esta pregunta a la que llegamos, porque a nosotros nos generó bastante preocupación esta pregunta, pero es a lo que llegamos en el conjunto con los actores. No sé si alguien tiene algún comentario sobre esto. ¿Qué le parece esto? ¿O seguimos? ¿Continuamos? Sí, sigue. Sí, bien. Luego llegamos, como decía, a la constitución del sistema. La constitución del sistema tenía aquí varias etapas. Lo primero fue partir por identificar variables. Estas variables se identificaron partiendo por el desarrollo de un análisis FODA, ya identificando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que luego se fueron priorizando a partir de un conjunto bien extenso que teníamos, ¿ya? Y donde posteriormente llegamos a 20, ¿ya? Variables, que son las que les voy a comentar acá. Capacidad de innovación educativa, la diversidad territorial, la voluntad de cambio, la valoración que debía tener la educación técnica y la capacidad de generar procesos de articulación. Todo ello se juzgaba como una fortaleza para implementar un sistema articulado de educación. Luego, como oportunidad, se identificaba el instalar la educación como un tema en la agenda pública, la discusión de los paradigmas educativos, el empoderamiento social por cambios estructurales, la demanda por descentralización y la demanda por calidad de la educación. Esos 5 elementos serán identificados como oportunidades, ¿no? Como debilidades se identificó la rigidez curricular, la valoración del rol docente, todavía muy, aquí lo identificábamos como subvalorado, el rol del profesor en la sociedad, el cortoplacismo institucional, ¿ya? Estas visiones institucionales de muy corto plazo, los niveles de participación que se registran en el sistema educativo y la formación de profesores, ¿ya? Esos elementos fueron identificados como debilidades. Y en términos de amenazas, se identificó la pertinencia de políticas educativas, la segregación educativa, la estandarización del sistema de evaluación, la participación del Estado en la educación y la desconfianza sistémica que ya se percibía en esa época, ¿no? Todo eso, estas 20 variables fueron las variables priorizadas, no fueron con las que inicialmente partimos. Partimos con una mayor cantidad de variables. Hubo acá todo un proceso de jerarquización que se hizo en conjunto con los actores que en esa época participaron de la constitución de este observatorio y de las capacitaciones en las cuales vino a desarrollar Javier, ¿no? Entonces, como digo, acá ya hubo un primer esfuerzo por sintetizar, ¿ya? Aquellos elementos que fuesen los más relevantes, ¿ya? Más allá de las... Yo tengo el recuerdo de más de 40 variables o elementos que estaban ahí en juego, pero luego se focalizó en estas 20, ¿ya? Javier, ¿hasta ahí? Hasta ahí. No, yo creo que sigamos y yo me reservo para más adelantico. Perfecto.
Luego, fíjense, sobre estas 20 variables, se aplicó el análisis estructural, ¿ya? El análisis estructural del cual ya nos comentaba Alexis, ¿ya? Análisis estructural, el cual nos significó unas bien extensas jornadas, ¿ya?, de trabajo con un equipo base ampliado del observatorio. Acá fundamentalmente operó en esta mirada participativa la lógica de expertos, ya más que la apertura hacia toda la participación. Aquí participaron expertos del área de la educación, ¿ya?, y que fueron trabajando participativamente esta tabla. Y luego de aplicar entonces el software Micmac, logramos identificar como variables clave la pertinencia en la educación, ustedes lo pueden ver ahí, el paradigma educacional, la participación en la educación, la formación docente, la voluntad de cambio, la capacidad de articulación y la calidad de la educación. Ahí estaba esas en el cuadrante de las variables clave. Teníamos también identificadas variables de resultado, decíamos, que es la valoración de la educación técnica, la capacidad de innovación y la rigidez curricular iba a estar ahí en el límite, ya entre lo que era variable de resultado y variables autónomas, a las cuales se sumaba la segregación educacional, la diversidad territorial, la desconfianza sistémica que se apreciaba, la valoración docente y el grado de descentralización del país. Como variables determinantes, la participación del Estado, la visión de corto plazo y la estandarización de las evaluaciones, ¿no? Así, entonces, esas fueron, luego del análisis estructural, las variables sobre las cuales empezamos a trabajar los escenarios, a reunir información respecto de ellas y a generar ciertas hipótesis de cómo el sistema educacional iba a ir evolucionando en función de cómo se movilizaron estas variables, ¿ya? Quedaron como variables clave la voluntad de cambio, la formación docente, el paradigma educacional, la participación en el sistema educativo, la educación, instalar la educación en la agenda pública, la capacidad de articulación y la demanda de calidad de la educación. Esas se identificaron como variables claves o estratégicas. Y como variables determinantes o influyentes, el empoderamiento social por generar cambios estructurales en la educación y la estandarización del sistema de evaluación. En la medida que se generaban cambios ahí, se iban a movilizar cambios en otros ámbitos de la educación. Luego, cuando pasamos a trabajar cada variable, ¿ya? Acá las variables las trabajamos o las definimos en función de estas 5 preguntas que están ahí. ¿En qué consiste la variable? ¿Cómo se manifiesta esta variable en el sector de la educación, en el territorio? ¿Cómo se puede medir la variable? ¿Qué tendencia presenta? ¿Y cuáles son las posibilidades de ruptura que muestra? Entonces, así como digo, cada variable se fue describiendo en función de estas preguntas, ¿no?
Así que no voy a pasar en detalle cada una de las preguntas para dejar lugar luego a que Javier comente el proceso más bien. Y luego, finalmente llegamos a los escenarios, a la elaboración de escenarios de futuro en función de estas variables, ¿ya? Tomamos cada variable, ¿ya? Se generó una hipótesis tendencial, una hipótesis probable, ¿ya? Y una hipótesis deseable, ¿ya? Y luego las principales implicaciones en términos de desafíos y riesgos que presentaban esta hipótesis. Por ejemplo, respecto de la pertinencia en educación, lo que se lograba identificar como tendencia era a mantener procesos de estandarización en la medición, lo que genera una educación no pertinente. Acá teníamos todos los sistemas de medición de la calidad que se aplican a nivel nacional y sin hacer muchas distinciones de orden territorial, ¿no? Por lo tanto, esto lleva a generar incentivos hacia una educación que no necesariamente responde a los requerimientos territoriales. Continúa entonces la contradicción entre una declaración de educación flexible, por una parte, de flexibilidad curricular, con todas las exigencias centralizadoras que dificultan generar innovaciones, ¿no?, en esta materia. Esa era la tendencia que nosotros identificábamos respecto a la pertinencia en educación. Lo más probable que veíamos a esas alturas, acá estamos hablando del año 2014, más o menos, 2013 o 2014, y ahí preveíamos un quiebre en esta tendencia de estandarización, ¿ya? Estaban emergiendo algunas señales de contexto, una sociedad mucho más demandante, señales políticas en dirección a demandar mayor descentralización en Chile. Ya teníamos elección directa de cores, se estaba generando cierta apertura a cambios constitucionales, un debate educacional que iba más allá del movimiento estudiantil y un movimiento que cuestionaba también el CIMSE o todas estas pruebas estandarizadas, ¿ya? Al observar estas fuerzas emergentes, uno podría decir entonces, acá puede haber un quiebre en lo que es esta tendencia de mantener estos procesos estandarizados, ya con una educación poco pertinente a la realidad territorial. ¿Cuál era la hipótesis deseable que se generaba frente a todo este escenario? Que el Estado promoviera políticas educativas regionales y locales de acuerdo al desarrollo de cada uno de los territorios, con una comunidad que fuese partícipe en los niveles de diseño y elaboración de políticas educacionales. ¿Cuáles eran las implicaciones que observábamos respecto de esto? Primero, todo lo desafiante que era generar movilización en la comunidad en torno a estas demandas de educación, generar una mayor participación ciudadana y, en segundo lugar, lograr una sensibilización de los gobiernos por dichas demandas, sobre todo a nivel nacional y regional. Los riesgos que veíamos es que nos encontráramos con una institucionalidad sin capacidad de respuesta frente a estas demandas, una carencia de consenso, y entonces al final llegar a reformas que fueran más bien de orden cosmético respecto a la educación, más allá de lo que realmente se necesitara en profundidad. Y así, como digo, yo utilizaba eso de la pertinencia de la educación como ejemplo. Fuimos trabajando cada una de las variables en función de estos escenarios, ¿ya? Lo mismo con la estandarización del sistema de evaluación, lo mismo con la formación docente,
También la demanda de la calidad de la educación en la agenda pública, cómo instalar la educación en la agenda pública, cómo abordar el paradigma educacional. Yo aquí me voy a detener porque era parte, también terminó formando parte esto de la pregunta central, ¿no?, que se hacía, que nos hacíamos en el observatorio. Y acá veíamos que el debate sobre paradigma educacional no se limita a la academia, ¿ya?, o a grupos de expertos en educación, ¿ya?, sino que deben contar con la participación de un conjunto de actores del sistema educativo, ¿ya?, en lo cual no veíamos nosotros muchas variaciones significativas en términos de participación. En términos de fuerzas de quiebre, lo que veíamos es que el debate en los paradigmas de educación se manifestaba en distintos ámbitos de la sociedad e iba a condicionar ciertas decisiones de diversa naturaleza, donde se iba a ir trabajando fundamentalmente bajo la lógica de acierto y error, sobre todo en escenarios donde no hay acuerdo social, donde no hay consenso, ¿ya? Bueno, el escenario deseable para nosotros era generar un cambio que tuviera como directrices primero la construcción o la participación de saberes diversos en la educación, ¿ya? Es decir, saberes populares, lo tácito, saber científico, artístico, tecnológico, saberes también locales, regionales, nacionales y universales, ¿no?, de tal forma que el sistema educativo fuese abordado de una manera mucho más integradora y donde el factor movilizador e innovador del desarrollo sostenible, sustentable, equitativo e inclusivo es precisamente la educación y la transformación de las personas, ¿no? Acá el gran desafío era poner en valor la diversidad cultural y territorial, ¿no?, cosa que en Chile, que es un país en general bastante centralista, es difícil de poner en valor, más aún cuando se le da la espalda a esa diversidad territorial, ¿ya? Y también valorar la interacción social, de aprender a vivir juntos y de desarrollar una participación ciudadana que promueva esta interacción. Los grandes riesgos que veíamos era la oposición que se podían encontrar en docentes, actores económicos, políticos y otros frente a cambios que son paradigmáticos pero necesarios, ¿ya? Y terminar subordinando este cambio paradigmático, como decíamos, a modificaciones parciales o más bien cosméticas de lo que fuera la educación. Así, como digo, con todas las variables, y finalmente se fueron construyendo entonces las respuestas estratégicas, ¿ya?, generando escenarios, ¿ya? Nos encontramos un escenario, a estos escenarios le colocamos ciertos nombres, así como Javier en unos trabajos anteriores nos mostraba cómo se denominaban, la denominación de estos escenarios. Acá igual fuimos trabajando bajo esa lógica, encontramos un escenario tendencial que le denominamos Salve César, los que van a morir te saludan, y que era más bien continuar con las mismas tendencias que nos llevaban hacia no una mejora sustantiva en la educación, ¿ya? Luego pensábamos en un escenario probable que le denominamos No te quedes en el pasado, y que hablaba de una descentralización administrativa que le iba a entregar más poder, más facultad a las regiones, pero sin que el diseño de políticas educacionales
sea abordado de una manera descentralizada. Eso va a continuar bajo una lógica de expertos y centralización, sin mayores grados de participación de la comunidad local. Fíjense que este escenario que nosotros veíamos como más probable es en parte lo que se ha ido dando con las agencias locales de educación, ¿no? Y el escenario deseable era que se diera un proceso efectivo de descentralización, ¿no? Con la participación ciudadana en el centro de lo que es diseño y ejecución de políticas educacionales, de tal forma que la educación se hiciera cada vez más pertinente a la realidad del territorio. Trabajando así las distintas variables, entonces llegamos a una visión del 2030 donde se generaron estrategias concretas para ir construyendo o para ir avanzando sobre estas visiones de futuro. ¿Ya? Lo que se trató de avanzar no solo en la visión de futuro, sino en operacionalizar ciertas estrategias, ¿ya? Que nos permitieran llegar al objetivo de esa visión de futuro que teníamos. Y luego de definir todas esas estrategias posibles, se generó una priorización de por dónde partir, ¿ya? En este trabajo. ¿Ya? Hoy en día el observatorio, por ejemplo, existe, es un espacio donde debaten y participan un conjunto de organizaciones sociales no solo restringidas al ámbito de la educación o lo pedagógico, ¿ya? Sino que también hay organizaciones culturales, hay organizaciones sociales que participan ahí y que tienen interés en el tema de la educación, ¿ya? Este observatorio se ha transformado, a nuestro juicio, en un buen espacio para ir promoviendo ciertas acciones específicas, en principio que pueden parecer muy a nivel piloto, pero cuya idea es ir generando sensibilización en los actores respecto de algunos logros que se pueden ir obteniendo, ¿ya? Fuimos apostando por una lógica también no solo de observatorio, sino también de laboratorio, de ir implementando pequeños cambios, ya de tal suerte de ir construyendo confianzas también en los distintos actores de que los cambios se pueden ir logrando más allá del nivel de centralismo que tengamos en el país, ¿ya? Así también generamos estrategias y metas de mediano y de largo plazo para ir, como digo, sensibilizando, ir posicionando el tema de la educación en el territorio. Finalmente, yo solo quisiera cerrar la presentación de este caso, de esta experiencia que nosotros tuvimos, con la importancia que tiene finalmente, primero, el que actores que tienen miradas distintas, ¿ya? Se convoquen, ¿ya? Se convoquen por un interés en un elemento común, en un factor común, como era la educación, ¿ya? Pero desde miradas y de ópticas distintas, ¿ya? Había empresarios, participó SIDERE de estos espacios, participó Colegio de Profesores, participaron también organizaciones sociales como Trabajo para un Hermano, Artistas del Acero, organizaciones culturales, ¿ya? Y eso permitió ir ampliando la mirada. Yo comentaba hace unas sesiones atrás que para nosotros lo impactante que fue aplicar el análisis estructural, yo diría que estuvo
centralmente en el cambio de visión que nos provocó, porque nosotros partimos con una mirada donde estas variables que terminamos identificando no eran las que nosotros pensábamos que iban a estar, ¿no? Nosotros suponíamos que iban a situarse ahí otras variables de índole incluso más económico y financiera, ya que hubiera disponibilidad de recursos, y eso, fíjense que estaba bastante menos presente que lo que era la importancia, por ejemplo, de construir ciertas voluntades, ¿ya? Voluntades de cambio. Por lo tanto, pero esto se logra en la medida en que uno tiene diversidad de actores observando una determinada realidad. Ahora, esta diversidad, por cierto, hay que ordenarla. Y para nosotros la prospectiva fue, y el análisis estructural y la definición de escenarios, fueron metodologías que nos permitieron precisamente llevar el orden dentro de esta diversidad y poder sistematizar esta diversidad. Y lo tercero es para nosotros la importancia que tuvo el generar un lenguaje en común, ¿no? Que permita efectivamente compartir conocimiento. A veces uno observa en estos ejercicios prospectivos que a veces cree que está hablando de lo mismo con otro actor porque utiliza la misma palabra, pero en realidad nos estamos refiriendo a conceptos distintos o a formas de entender el concepto distinto. Entonces también acá hay que desarrollar un proceso de conocimiento compartido que constituya después un capital valioso para ir avanzando sobre algunas iniciativas específicas que requieren de la voluntad de distintos actores. Eso es lo que yo tenía, Javier, para compartir como reflexión respecto del caso que nosotros vivimos acá y que fue y ha sido muy enriquecedor para el centro y para el observatorio que todavía, por cierto, después de esta creación continúa operando. Bueno, yo creo que este testimonio y el artículo que espero que todos dispongan de él, no solamente como memoria del proceso, sino como escuela, digamos así, de diseño metodológico. Es muy valioso. Esta es una experiencia que tomó muchísima conversación, que fue una experiencia muy grata. Como dice Ariel, todo el mundo vino a las sesiones, hubo pluralidad de actores, hubo diálogo social, hubo puntos de vista muy distintos, hubo mucha conversación. Hubo también algo muy importante, recuerdo, y era una participación activa, tanto tomando el curso como aplicando los contenidos. No es fácil llegar a resultados como el análisis estructural y también poder ir de la A a la Z. Si me permites, Ariel, por favor, puedes colocar la tabla de contenido del estudio. Tenemos, digamos, un orden que es visible desde la tabla de contenido. Uno de los temas más claves en la prospectiva, como hemos hablado, que haya métodos, procesos, sistemas, ustedes lo identifican desde la estructura de la tabla de contenido. Aquí están las 5 etapas que nosotros vimos cuando yo les expliqué los escenarios de la Amazonía y ven todo el proceso juicioso que fuimos llevando a cabo de la definición del sistema, la constitución del sistema. Ustedes vieron el detalle de la identificación de las variables, que a su vez se sigue después en la etapa 3 con la recolección de la información y las hipótesis de evolución, donde se trató de ser riguroso en ese desarrollo. La matriz relacional estructural y la aplicación del MICMAC, que es lo que les explicamos también una vez cuando yo les comenté el ejemplo de la tesis aplicada al tema del deporte, como también en la clase que les dio Alexis,
Ahí estamos viendo cómo se llevó a cabo aquí. La etapa 3 es un poco, digámoslo así, llena de trabajo, poco visible al final, pero muy importante porque es la sustancia, es el momento donde se recoge la evidencia fundamental, se recoge la información para poder perfilar después las hipótesis de evolución. Ustedes ven el esquema que se utilizó, que lo mostró Ariel también. Después los escenarios, que fueron también muy dialogados, fueron muy discutidos. Y finalmente también ese orden dentro del diseño de respuestas estratégicas. Entonces ven la identificación del sistema, la constitución del sistema, la recolección de información, la elaboración de los escenarios y la respuesta estratégica. El paso a paso que se lleva a cabo. Al final, cuando se trabaja el diseño de respuestas estratégicas, pues uno se trata de adecuar, digamos, a las prácticas institucionales. Hoy en día, por ejemplo, me gusta más trabajar sobre mapas estratégicos. Quienes les gusta el tema de la administración o de la ingeniería comercial, pues es lo que plantean Norton y Kaplan, que da un orden, pero no todo el mundo tiene esa afinidad por los mapas estratégicos. Entonces, salieron al final las estrategias de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo, digamos, con el proceso de trabajo. Recuerdo muchísimo la sesión en la cual nos pusimos de acuerdo en esos 3 grandes temas que concitaron el acuerdo, digamos, de los acuerdos de toda la discusión. Y pues yo resalto que en ese proceso que nos llevó varios meses, y a mí me llevó creo que 2 veces a Concepción, 2 o 3, ya no me acuerdo, tal vez una previa y 2 después, en fin, ya no, mi memoria no recuerda bien. Sí recalco que el grupo fue bastante, digamos, dispuesto a trabajar en la minucia de que quedara bien hecho el planteamiento en cada dimensión, las visiones, las estrategias, etcétera, y se logró un clima bastante positivo. Entonces, digamos, desde el punto de vista del aprender haciendo, ustedes ven que ese proceso metodológico pues fue apropiado por el grupo de BioBio y pues quedó la semilla, digamos, de cómo recorrer las etapas paso a paso con una muy buena dosis de participación. Y ya, pues aquí hay 2 grandes partes, el proceso y el resultado. Digamos, el proceso fue bastante satisfactorio y el resultado, pues finalmente llevó también a algo que se quería, que era la estructuración participativa del observatorio y la constitución del observatorio precisamente como un espacio de encuentro. Y en ese proceso de irse haciendo este documento, pues se fue logrando ese propósito. Con Luis Mauricio Cuervo, pues que facilitamos este proceso, pues fue también bastante interesante ver cómo se logró esa aspiración que tenían Sergio y Rafael al principio de que este espacio permitiera una conexión intergeneracional. Entonces, yo creo que si ustedes estudian el documento y lo miran en el paso a paso, pues van a poder integrar las diferentes lecciones que hemos hecho y van a ver cómo ese proceso, pues hay que seguirlo, digamos, como un hilo conductor de principio a final, donde pues todas las partes tienen que darse de una manera armónica, o sea, no puede ser que una etapa nos quede bien y la otra no, se tiene que dar un sentido, digamos, de la armonía, de la proporción, para que cada componente cada etapa sea hecha de la mejor manera. Entonces, yo quería que ustedes, pues, si tienen el tiempo disponible, pues, le dediquen un tiempo a verificar en la práctica, estudiar el caso como recorrido, pues, de ese proceso metodológico que hemos intentado mostrar y que evidentemente, pues, uno lo puede hacer más complejo, menos complejo, pero fundamentalmente son esas 5 etapas y se pudo hacer de una manera
solvente y dedicada, ¿no? Ese sería mi comentario por ahora, Ariel. Muchas gracias, Javier. Bueno, yo solo quisiera resaltar lo enriquecedor que fue para nosotros como organización, como centro, ¿ya? El poder, como digo, desarrollar este ejercicio, porque nos permitió visualizar fuerzas, visualizar estrategias y opciones que nosotros previamente, para ser franco, en varios casos, no en todos los casos que logramos identificar, pero en varios casos ni siquiera imaginábamos al principio, ¿ya? Y esto se fue dando paulatinamente, ¿ya? De tal suerte que incluso yo diría que en el escenario tendencial, ¿ya? Y en los escenarios más probables, más allá de los nombres que tomó la institucionalidad, ¿no?, educativa regional, los nombres específicos como agencias locales de educación, se llegó más o menos, el estado de situación ha ido hacia donde nosotros visualizábamos, y por lo tanto la pertinencia que tiene el que sigamos trabajando sobre los paradigmas educacionales y sobre todo la importancia de territorializar el conocimiento para fortalecer esta diversidad territorial que tenemos en Chile, sigue siendo relevante, ¿ya? Sigue siendo muy relevante, ¿ya? Y entonces todo el apoyo metodológico que recibimos de ustedes fue, sí recuerdo que fueron 4 instancias, Javier, porque hay una que para mí en términos humanos también en términos humanos y personales fue muy relevante, que fue haber podido ir a conocer la experiencia allá mismo en Colombia con los equipos de ustedes y cómo constituyen los equipos, y ahí aprender también eso que tú ahora no lo has relevado, pero lo dijiste en un momento de las otras sesiones, y que a mí me queda también en nuestro rol como académicos de la universidad, ¿no?, que es la importancia de la sub-20, ¿qué dices tú? ¿No? Porque allá yo veía cómo ustedes, los profesores, iban articulando y incorporando a muchos jóvenes a estos procesos de investigación, jóvenes que después terminan en sus organizaciones haciendo nuevos aportes y generando innovaciones también, ¿no? Así que eso, ¿no?, aparte de poder conocer todo lo maravilloso de Colombia, y que no me cabe duda que volveré alguna vez. Claro, y que yo te decía, Ariel, que la magia de la perspectiva está en la mesa de trabajo, ¿no? Cuando nos sentamos a trabajar, a perfilar entre todos, nos sentamos a conversar, a ver cómo se hacen las cosas, y se transmite allí y se construye colectivamente, ¿no? Entonces, les digo, hoy estoy revisando precisamente el último texto que sale ahora este año y que va a sacar la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, que se llama Prospectiva para un Mundo Interdependiente. Y hay un capítulo que tiene que ver con las charlas que daba al INTA en Argentina sobre la magia de construir futuros. Y es que se aprende prospectiva haciendo prospectiva, y se aprende prospectiva e innovación innovando y prospectando. Y eso fue lo que nosotros hicimos, patos al agua. Recuerdo que en un invierno de esos de 0 grados, yo a punto de congelarme, y ahí estaba, todo el mundo llegaba, sector público, privado, académico, social,
recuerdo desde localidades ciertamente lejanas a Concepción, pero ahí firmes todo el mundo, y todo el mundo le cogió el sentido del sabor a construir. Y fíjate que curiosamente, Ariel, yo no recordaba haber visto el texto, y lo voy a retomar para los materiales de la maestría de Prospectiva e Innovación, por lo ordenadito que quedó. ¿Eh? Sí, quedó muy... cuando lo empezamos a construir acá, cuando lo fuimos construyendo, la idea era que quedara, que tratara de reflejar en primera instancia la experiencia ya que habíamos vivido, pero por otra que quedara lo suficientemente esquemático como para que alguien luego lo pudiese utilizar casi como un checklist de pasos que se pudieran ir llevando. ¿Ah? Y así fue como se estructuró finalmente. Hoy día, fíjate, como dato anecdótico del observatorio, tenemos precisamente una sesión de consejo ampliado del observatorio, donde precisamente viene gente de distintas localidades a reunirse con nosotros al observatorio para generar las líneas de trabajo del próximo año, ¿ya? ¿Cuáles van a ser los temas que el próximo año vamos a abordar? Siempre bajo esta planificación matriz que tuvimos desde el origen y que notamos que todavía sigue teniendo mucha pertinencia, como digo, a propósito de los cambios que se han ido también implementando. Así que eso, vamos a estar reunidos acá con el observatorio en esta plenaria el día jueves. ¿Ya? Nos vamos a convocar acá con gente del EBU, de LOTA, de todas las localidades que en ese tiempo también participaron de la constitución del observatorio. Sí. Así que seguimos trabajando en eso. Y que siempre la ambición era conectar los dos mundos, el territorio y el sector educativo, Siempre, ¿cierto? siempre. Y esa era siempre la obsesión y el norte. Y bueno, yo lo que animo al grupo es a que pase ya al agua, ¿no? O sea, al agua patos, o sea, a probar la sopa. Paulina sabe que uno no aprende a cocinar sino metiendo la mano, ¿cierto? Aunque aquí me están diciendo que soy un teórico de la cocina, pero bueno, de todas maneras yo pruebo, ¿no? Por lo menos soy el probador de la casa, ¿sí? Entonces, Algunos tenemos esa sana costumbre de ser los sí, probadores. vale. Entonces, bueno, ya tienen ustedes una pieza hecha a la medida, pues, del Biobío. Entonces, sería bueno, por ejemplo, proponer una réplica o un ajuste también como una especie de actualización al día de la estructura de las variables, etcétera. Algún análisis sin tener que recorrer todo el camino, pues que a veces es tan difícil, ¿no? Pero sí se podría, como tú decías, hacer esa apreciación, por ejemplo, de cómo ha sido el seguimiento de los escenarios, cómo se han ido transformando, bueno, y sobre las mismas hipótesis, volverlas a jugar. Bueno, yo de partida, a propósito de esta idea de patos al agua, tenemos acá presente, bueno, está Paulina, está Eduardo, que son profesores guías, también siendo profesores guías de 3 trabajos de titulación en ingeniería comercial, donde están aplicando los conocimientos que se están entregando acá. Entonces, yo les quiero poner inmediatamente un desafío a los tesistas, que la próxima semana nos puedan compartir la problemática que ellos están abordando y someter esta problemática a las visiones que nosotros también podamos tener, porque estoy seguro que desde las distintas perspectivas, más allá de si uno
es experto en un área o no, enriquecen los análisis que uno puede desarrollar, ¿no? Así que no sé, Eduardo y Paulina, ¿cómo ven ustedes este desafío para nuestros equipos de investigación que están ahí aplicando el método? Depende más de ella, Ariel, que de nosotros, digamos. ¿Ya? En el caso de Vanessa vamos bien, así que no tenemos problema. Ujú. La problemática yo creo que ya está relativamente clara, así que ¿Sí? y me parece muy buen desafío porque nos va a ayudar a solidificar algunas cosas que creen, en las que están trabajando, y a buscar otras perspectivas que tú me dijiste, así que creo que es muy bueno. ¿Ya? Pero pregúntales a ellas, como Sí, a pues vamos a Denise, tener Cristina, también que están acá, aquí. aprovechar que va a estar Javier y Correcto. Alexis, dependiendo, entonces tenemos que aprovecharlo también en Claro. esa perspectiva y aprovechar, por cierto, la presencia de Juan Antonio Señor, que también ha ido estando con nosotros en estas sesiones y que él tiene la experiencia ahí de primera mano con la Federación de Empresarios PYME, ¿no? Entonces, no sé cómo, quiero escuchar a las tesistas y también a don Juan Antonio, ¿cómo ve esta opción para el próximo martes, don Juan? Hola, buenas tardes a todos. No sé si me veo o no me veo, pero parece que no. Sí, Ya. sí, sí, Pero me sí, Sí, escuchan. se te ves, te ves. Ya. Oye, bueno, un tremendo desafío. ¿Ya? Yo creo que por lo menos la Vanessa ha trabajado bastante este tema. A mí me parece que es interesante que ellas o ellos, ¿ya? Puedan presentar lo que llevan avanzado, presentar las ideas que tienen. Yo creo que en esa idea de mejorar su trabajo, ya las opiniones que les podamos dar nosotros y ustedes, nosotros en el ámbito de la realidad, ¿ya? En la realidad de los mercados, ustedes en el ámbito de la academia van a enriquecer el trabajo que están haciendo. Y eso me parece que van a sacar tremendas tesis, ¿ya? Yo creo que este es un trabajo súper interesante porque estas tesis van a estar muy ligadas a la realidad, ¿ya? Es aplicar metodología para analizar la realidad y teniendo en cuenta que se está considerando las preguntas, preguntando en forma directa a los actores. Y eso para mí es tremendamente relevante, ¿ya? Nosotros siempre hemos criticado un poco los trabajos que son muy de burbujas, son muy de interior de universidad. Nosotros, desde el punto de vista de las empresas PYME y de los gremios PYME, nos interesa la vinculación de las universidades con nosotros, con nuestras realidades, para que nos ayuden de alguna manera a solucionar todas las carencias que tenemos en todo lo que es administración, estrategia, diseños de estrategia y todo ese tipo de cosas que nuestra gente normalmente lo hace su negocio por instinto, hace su negocio porque aprende una técnica, pero necesita hoy día, con el desarrollo de las tecnologías, dar un paso más adelante. Y necesita del apoyo técnico de las universidades. Y esta es una forma. Me parece súper bien y esperemos esas presentaciones. Yo voy a estar muy contento de ver la presentación de los jóvenes. Eso. Perfecto, muchas gracias, don Juan Antonio. ¿Las tesistas están por ahí o no? Hola a todos, ¿cómo están? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Pero, Vanet, Bien. No, yo por mi parte súper de acuerdo, ya algo se había comentado, así que nada más que a prepararse para la próxima semana, mostrar lo que llevo para poder tener todas sus opiniones y que esto salga lo mejor posible. Perfecto, muy bien. ¿Quién más está por ahí? Scarlett.
Sí, aquí con Denise nosotros ya teníamos un poquito avanzada la problemática. El desafío va a ser llevarlo a la perspectiva, obviamente, con las misiones que tiene el curso, así que vamos a hacer todo lo posible para que esté el martes, obviamente, para recibir todas las críticas constructivas de ustedes. Perfecto. Muy bien, Scarlett. Y nos falta Michelle. Aquí, profesor, con Muy bien. Juliana, ya teníamos la problemática bien resuelta, pero igual el día miércoles vamos a poder presentársela a ustedes y tener otros puntos de vista al respecto sobre si la estamos abordando correctamente o no. Perfecto, muy bien. Javier, tenemos entonces desafío y agenda para... Perdón, se me ocurrió ahora, ¿ya? Pero me parece importante dar Está bien, está bien. darle este espacio a... No, está muy bien. Y la otra cosa, Ariel, vuelvo e insisto, que estudien el documento para que vean cómo se hacen las matrices, cómo se hacen las hipótesis, cómo se hacen las variables, la filigrana del desarrollo metodológico, que es el que hace que esto salga bien o mal hecho, ¿vale? Es que lo puedan ver con mucho cuidado, que lo estudien, digámoslo así, y es la manera más fácil de después poderlo aplicar entre todos de una manera sencilla y ordenada. Perfecto. Muchas gracias, Javier. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera alguna consulta? Y Ariel, yo quiero hacer una consulta. Adelante, adelante. Cuando uno enfrenta un proceso tan complejo como el que ustedes acaban de presentar ahí en ese informe, generalmente uno se hace como una reflexión y dice, bueno, nos salieron resultados súper positivos, pero también, desde mi punto de vista, siempre es como más, el aprendizaje es más significativo cuando uno hace un análisis de los errores. Entonces, de eso me gustaría escuchar un poco, si puedes explayarte un poquito, y si es que te acuerdas, porque el estudio fue el 2014, de algunas cuestiones que tú piensas que no fueron consecuentes dentro del análisis de la matriz cuando fuiste ya sacando las conclusiones y amononando el cuento. A ver, lo primero, diría que tal vez nosotros al principio, ¿ya? Antes incluso de que llegara el apoyo metodológico de Javier y de Luis Mauricio Cuervo, nosotros debimos haber quemado o desarrollado, más bien, una etapa de poner ciertos lenguajes o ciertos conceptos en común. ¿Ya? Yo diría que al principio, incluso, no sé si Javier se acordará, pero incluso yo diría que hubieron algunas primeras sesiones, no quisiera ocupar la palabra conflictiva porque puede sonar como muy grande, ¿ya? Sí, sí. Pero donde costaba mucho entenderse, ¿ya? Y ponernos de acuerdo. De repente alguien decía, no, mira, lo que pasa es que la calidad de la educación y tú decías, no, sí, la calidad, pero resulta que a poco andar nos encontrábamos que nos estábamos refiriendo a conceptos de calidad de educación, por ejemplo, que eran súper distintos. Claro. ¿Ya? Entonces, yo creo que esa etapa tal vez, si nosotros hubiésemos hecho una etapa previa, a lo mejor, uno no puede saberlo, digamos, pero tal vez le habríamos sacado mucho más provecho a la fase donde luego Javier con Luis Mauricio llegaron acá a instalar el método, ¿ya? ¿Qué ocurrió? Que nosotros junto con ir aprendiendo el método fuimos discutiendo estos lenguajes en común, ¿ya? También veníamos, lo segundo es
el aprendizaje, yo diría, de la interdisciplina. Siempre hablamos de interdisciplina, de la importancia que tiene la interdisciplina, pero yo creo que también hay que gestionarla, ¿ya?, adecuadamente, la interdisciplina, porque resulta que cuando uno venimos todos, ¿ya?, de formaciones distintas a hablar del mismo tema, también nos explicamos esa realidad con modelos conceptuales y modelos metodológicos distintos, ¿ya? Lo tercero, afinar los incentivos. Yo creo que ahí nos faltó mucho, porque yo vengo del área de la economía, por ejemplo, y para mí los marcos de incentivos son súper relevantes, ¿ya?, en términos de cuáles van a ser aquellos factores movilizadores de los actores, ¿ya?, el por qué los actores hacen algo o se mueven por algo. Y ahí habían actores, por ejemplo, que partieron participando con nosotros, partieron muchos más empresarios que los que terminaron el proceso, ¿ya? Y tal vez eso fue porque nosotros quizás no logramos recoger adecuadamente o sistematizar adecuadamente esos intereses de los empresarios, que son distintos, ¿ya? Porque a veces nosotros en la academia, a ver, en educación, esencialmente los objetivos son a plazos largos, ¿no? Yo tengo la impresión que para nosotros en la universidad, en la educación, hablar de largo plazo, ¿ya?, se nos hace mucho menos abstracto que para un empresario que tiene que necesariamente pagar las cuentas todos los días, ¿ya?, y que tiene que juntar para el sueldo para mañana, y tiene que pagar el IVA a fin de mes, y o sea, son también escenarios temporales distintos, ¿ya? Y eso yo creo que igual hay que recogerlo, ¿ya? Digo, visión prospectiva en un largo plazo, pero que la hemos de ir construyendo, cautelando distintos cortos plazos, ¿ya? Paso a paso iremos haciendo un largo camino, pero para eso los primeros pasos son súper importantes. Entonces, eso yo diría que nos fue como que nos faltó, ¿no? Tal vez en un segundo ejercicio, esa puesta en común de lenguajes, esa suerte de glosario, un poco de cómo uno va a entender ciertos conceptos que cree que todo el mundo los entiende igual, yo creo que sirve mucho para avanzar tal vez más rápido en el proceso. Eso yo lo citaría como esencial. No sé si Javier vio que metimos la pata en muchas más otras cosas. No, el tema, Linet, es que a veces es muy difícil conservar un grupo que permanezca. Entonces, cuando entra y sale gente, hay reprocesos, o se pierde energía, o hay que volver a explicar, o los grupos se pierden, ¿cierto? Esa fórmula no está inventada, pero lo posible es tener un grupo, una masa crítica constante, y que haya una red variable, pero que esa masa crítica constante logre la identidad de proceso y allí haya diversidad. Pero digamos que al principio, como decía Ariel, mientras se estabilizaba ese núcleo, se sufrió un poquito, ¿no? Porque no siempre estaban los mismos, no siempre llegaban los mismos, en fin. Y ahí lo que tal vez es una lección aprendida, Ninette, es cómo lograr el compromiso del sector privado para que
fluyan y permanezcan. O sea, uno entiende que ellos están todo el tiempo en el día a día, pero también, como te digo yo, tiene que haber como más claridad de que esos aportes que ellos dan son tan valiosos que la entrada y salida no agrega, pero también resta, ¿sí? Si el grupo es muy variable. Entonces no sé de qué manera procurar, o sea, con mesas particulares de trabajo con ellos, o que haya alguien que les esté contando a otros empresarios, pero sí lo que nosotros observamos era participación de líderes empresariales, pero pocos, ¿cierto? Y no constantes. Entonces, el grupo era, digamos, muy consciente y procuraba que siempre se mantuviera la conexión y la retroalimentación con ellos. Y no es solamente el grupo de ustedes en ese momento, o sea, eso es la gran dificultad en cualquier proceso prospectivo. Entonces, hay que, no sé, de qué manera procurar gestionar ese compromiso desde antes para que ellos vean que también se benefician de esto, ¿no? Yo diría que ahí está el punto, ¿no? Muchas gracias, Javier. Bueno, por mi parte yo creo que ya estoy listo. Sí, bueno, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, muchas gracias por haberse conectado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias por su presencia y que estén muy bien. Que tengan un muy buen día.